¿Has sentido alguna vez que tu mente no puede callarse, que tu corazón late demasiado rápido y que incluso en los momentos de calma hay una tormenta rugiendo dentro de ti? ¿Y si te dijera que hay una historia escondida en las Escrituras, una que muy pocos han comprendido a profundidad, pero que contiene un secreto espiritual tan poderoso que es capaz de traer una paz sobrenatural incluso en medio del caos más profundo? ¿Y si te dijera que lo que estás a punto de descubrir podría ser el mensaje exacto que Dios reservó para este mismo momento de tu vida? Hoy no es casualidad que estés aquí. Si has estado batallando con pensamientos ansiosos, noches sin dormir, cargas que no sabes cómo soltar, entonces quédate, porque lo que el Espíritu Santo te quiere revelar en este video puede marcar el principio de tu liberación. Hay un pasaje en la Biblia que es como un susurro divino en medio de una mente agitada. Un relato bíblico que, más allá de ser una historia, es un espejo espiritual para aquellos que viven en constante tensión, temor e incertidumbre. Lo que estás a punto de aprender hoy no es una fórmula vacía ni un cliché cristiano. Es una enseñanza revelada, transformadora y profundamente sanadora, pero que ha sido ignorada por generaciones de creyentes. Prepárate, porque hoy no solo vas a escuchar una historia, vas a caminar dentro de ella, vas a vivirla, vas a sentirla. Y si abres tu corazón, vas a dejar que Dios hable directamente a esa parte de ti que más lo necesita. Esa parte herida, cansada, ansiosa. Este video es un viaje. En los próximos minutos te voy a llevar paso a paso por una historia bíblica que cambiará tu forma de ver la ansiedad. Verás cómo los siervos de Dios también la enfrentaron, cómo respondieron y, lo más importante, cómo salieron victoriosos por la gracia del Altísimo. Voy a revelarte una serie de principios ocultos en la palabra, enseñanzas que no se hablan desde muchos púlpitos, pero que están ahí, esperando ser descubiertas por corazones dispuestos, como el tuyo, porque hay un poder escondido en este relato bíblico, una llave que puede abrir la puerta a la paz que tanto necesitas. Hay algo en ti que ya sabe que no puedes seguir viviendo con este peso encima. Algo dentro de ti clama por descanso, y ese descanso no es una ilusión, ni una promesa vacía. Es real, es bíblico, y hoy puede comenzar a manifestarse en tu vida. Antes de sumergirnos en este estudio, te voy a pedir algo importante. Comenta ahora mismo la frase paz en Cristo aquí abajo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás haciendo una declaración de fe. Estás dejando escrito en el cielo y en la tierra que crees en la posibilidad de una vida libre de ansiedad. No lo haces por este canal ni por mí. Lo haces por ti mismo y por tu compromiso con tu fe. Además, dale me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú haces clic en me gusta, estás ayudando a que YouTube le muestre este mensaje a personas que hoy están al borde del colapso emocional. Personas que no tienen una iglesia, ni un hermano, ni un pastor. Y tú, con ese pequeño gesto, te conviertes en un instrumento de Dios para llevar su palabra a quien más lo necesita. Te felicito por eso, porque al comentar, al dar me gusta, estás participando activamente en un canal que no busca fama, sino almas sanadas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es el refugio de muchos creyentes que se sienten solos. Aquí hay palabra, hay consuelo, hay verdad. Aquí hay luz para los que caminan en sombras. Suscribirte no es solo seguir un canal, es unirte a una comunidad de fe. Y cuando te unes, no estás solo. Y si te sientes solo, al menos aquí sentirás que alguien camina contigo con la palabra en la mano y Cristo en el corazón. ¿Estás listo? Comenta paz en Cristo. Dale me gusta, suscríbete y prepárate porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición inesperada en tu vida. Ahora sí,
Comenzamos con el estudio. Una de las escenas más poderosas y simbólicas del Nuevo Testamento se encuentra en Marcos 4:35-41, cuando Jesús y sus discípulos están en una barca cruzando el mar, y de repente se desata una gran tormenta. El viento soplaba con furia, las olas golpeaban con fuerza y la barca comenzaba a llenarse de agua. Mientras todo esto sucedía, Jesús dormía en la parte trasera, sobre un cojín. Los discípulos, llenos de miedo, lo despiertan y le gritan: «Maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando?». Y entonces Jesús se levanta, reprende al viento y al mar con una sola frase: «Silencio, cálmate». Inmediatamente todo se detuvo. El mar quedó en calma, el viento cesó, la paz volvió. Este relato no es solo un milagro físico, es una radiografía espiritual de lo que vivimos cuando estamos bajo el peso de la ansiedad. Porque, así como los discípulos, muchas veces sentimos que nuestra vida es una barca golpeada por olas invisibles, preocupaciones, pensamientos negativos, incertidumbre, presión. Y pareciera que Jesús está dormido, que no responde, que no se da cuenta de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Pero esta historia nos revela algo profundo. La tormenta nunca fue más poderosa que su presencia. Jesús estaba en la barca, dormido, sí, pero presente, y su presencia era suficiente para garantizar que la barca no se hundiera. Lo que los discípulos no entendieron en ese momento, y que muchos de nosotros también olvidamos, es que cuando Cristo está contigo, tu barco no puede naufragar. La ansiedad en el fondo nace cuando creemos que estamos solos, que todo depende de nosotros, que no hay nadie más al timón. Pero cuando recordamos que Jesús está en nuestra barca, aun cuando parezca dormir, recuperamos la paz. El problema no era la tormenta, el problema era la falta de fe. Por eso Jesús, luego de calmar el mar, les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Hoy el Espíritu Santo te hace la misma pregunta. En medio de todo lo que estás viviendo, ¿por qué tanto miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Realmente crees que esta tormenta puede destruirte si Cristo está contigo? A veces, Dios permite que el viento sople con fuerza solo para mostrarte su autoridad sobre las circunstancias. Porque la verdadera paz no es la ausencia de tormenta, es la presencia de Cristo en medio de ella. Quizás has estado rogando para que la tormenta cese, pero hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte algo más grande. Quiere enseñarte a confiar mientras aún hay olas. Porque la fe no se mide cuando todo está en calma, se mide cuando el agua ya te llega a los tobillos y aún así decides mirar al cielo. La ansiedad es como una tormenta interna, grita, sacude, ahoga, pero hoy Jesús también se está levantando en tu barca y con autoridad está declarando sobre ti: silencio, cálmate. Y esas palabras, cuando vienen de su boca, no son sugerencias. Son decretos celestiales. Lo puedes creer. Puedes cerrar los ojos ahora mismo y escuchar esa voz que calma todo dentro de ti, porque si lo haces, no solo estarás recordando una historia, estarás viviendo un milagro. Y así como en ese día los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y tú también descubrirás que el mismo Jesús que calmó ese mar, hoy está calmando el tuyo. En 1 Reyes 19:3-8 encontramos uno de los momentos más humanos y vulnerables de toda la Biblia. Elías, el gran profeta que había desafiado a los profetas de Baal, que había visto descender fuego del cielo, que había sido testigo del poder de Dios, ahora huía por su vida. Jezabel había amenazado con matarlo, y Elías, que había enfrentado multitudes en nombre del Señor, cayó en un estado de agotamiento físico, emocional y espiritual. Corrió al desierto, se sentó bajo un arbusto, un enebro, y pidió
La muerte. «Basta ya, Señor, quítame la vida», exclamó. ¿Te suena familiar ese sentimiento? ¿Has estado alguna vez tan abrumado que lo único que querías era desaparecer? ¿Has sentido que no puedes más, que aunque crees en Dios, ya no tienes fuerzas ni para seguir creyendo? Eso, querido oyente, es ansiedad, pero también es humanidad. Y aquí es donde este pasaje se vuelve profundamente transformador. Dios no reprende a Elías, no lo llama débil, no lo regaña por rendirse. ¿Sabes lo que hace? Le envía un ángel, y ese ángel no trae un sermón. No lo empuja a levantarse, solo le dice, «Levántate y come». Le da pan recién horneado y agua. Y después de comer, Elías vuelve a dormir. Luego, el ángel regresa una segunda vez y le dice, «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Esta escena nos enseña que Dios conoce los ritmos del alma humana, que la ansiedad no es señal de falta de fe, sino a veces el resultado de haber cargado demasiado, por demasiado tiempo, sin descansar. Dios no exige que te levantes cuando no puedes. Él te cuida en tu agotamiento, Él te alimenta en tu debilidad. Y cuando llega el momento, Él te fortalece para seguir adelante. Muchos creyentes luchan con ansiedad y se sienten culpables por eso, como si sentir miedo, cansancio o angustia fuera una traición a su fe. Pero este pasaje nos recuerda que incluso los gigantes de la fe se quebraron en algún momento, y que la respuesta de Dios no fue castigo, sino compasión. ¿Sabes qué significa eso para ti? Que no estás solo, que Dios no está decepcionado de ti por sentir lo que sientes, que no tienes que esconder tu ansiedad detrás de una máscara espiritual. Puedes sentarte bajo tu propio enebro, llorar si es necesario y aún así ser amado, porque hay un pan caliente del cielo reservado solo para ti. Hay un ángel camino a tu encuentro, y hay un Dios que no necesita que te muestres fuerte, solo que le permitas sanarte en tu vulnerabilidad. La ansiedad puede ser un grito de tu alma pidiendo descanso, y Dios escucha ese grito. Así como escuchó el silencio cansado de Elías en el desierto, pero no termina ahí. Después de descansar, de comer, de sanar, Elías se levantó. Y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde tuvo uno de los encuentros más profundos con la presencia de Dios. Tu ansiedad de hoy no es el final, es solo la antesala de una revelación más profunda. Dios está contigo en el enebro, pero también te está preparando para el Horeb. Tu historia no termina en la desesperación, comienza ahí, pero se transforma en restauración. En 1 Samuel 1, encontramos a una mujer cuyo corazón estaba desgarrado por la tristeza, la humillación, y sí, por una profunda ansiedad. Su nombre era Ana, y su mayor anhelo era tener un hijo. Año tras año subía con su esposo Elcaná a la casa del Señor en Silo, y mientras otros adoraban con alegría, ella derramaba su alma en lágrimas. Su otra rival, Penina, la provocaba cruelmente porque el Señor no le había permitido tener hijos. Y aunque Elcaná la amaba, Ana se sentía vacía, incompleta, frustrada, sin fuerzas. El texto bíblico dice, y Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aquí está la ansiedad. No la que se grita en voz alta, sino la que se vive en silencio, la que te consume por dentro mientras por fuera simulas estar bien. Ana no estaba en una tormenta visible como los discípulos, ni huyendo al desierto como Elías. Ana estaba rodeada de familia, de religiosidad, de fiestas, y aún así su alma estaba rota. ¿Cuántas veces has sonreído en público mientras llorabas en privado? ¿Cuántas veces has participado en reuniones, cantado alabanzas, dicho Dios te bendiga,
pero por dentro sentías que no podías más. La ansiedad de Ana era el resultado de una esperanza prolongada, de una oración no respondida, de años de silencio de parte de Dios, y sin embargo, ella no dejó de orar. La Biblia dice que oró con tanto dolor, con tanto fervor, que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, pero no lo estaba. Simplemente su angustia era tan profunda que ya no podía expresarse con palabras. Y aquí ocurre algo sagrado. Elí la observa, la escucha y le dice: «Ve en paz y el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Esa fue toda la respuesta. No hubo una promesa directa de Dios, solo una bendición, solo una palabra. Pero esa palabra fue suficiente para cambiar su rostro. El texto dice que Ana se fue, comió y no estuvo más triste. Aún no estaba embarazada, aún no tenía pruebas, pero su alma había sido tocada por la paz de Dios. Este pasaje es una joya para todos los que luchan con ansiedad, porque enseña que a veces lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino una confirmación espiritual de que Dios nos ha escuchado. Ana no fue sanada al obtener lo que pedía, fue sanada al creer que ya no estaba sola, y esa paz, esa certeza, fue suficiente para sostenerla hasta que la promesa se hiciera realidad. Dios no es indiferente a tus oraciones ahogadas. Él ve tus lágrimas cuando nadie más las ve. Él escucha tus súplicas cuando ni tú sabes cómo expresarlas. Y su respuesta muchas veces viene primero como una paz que sobrepasa todo entendimiento, antes de venir como una respuesta visible. La ansiedad tiene la capacidad de consumirnos cuando creemos que el silencio de Dios es su ausencia. Pero Ana descubrió que el silencio también puede ser el espacio donde Dios prepara el milagro. Porque meses después, Ana dio a luz a Samuel, el hijo prometido, el profeta que cambiaría la historia de Israel. Tu ansiedad no es el final de tu historia. Es el principio de un testimonio que algún día será contado con gratitud. Y mientras esperas, como Ana, Dios quiere darte algo incluso más valioso que la respuesta. Te quiere dar paz en el alma. En Marcos 4, 35-41, encontramos una de las escenas más intensas y conmovedoras del Nuevo Testamento. Jesús les dice a sus discípulos: «Pasemos al otro lado», y suben todos a la barca, confiando en que su maestro sabe lo que hace. Pero a mitad del trayecto se desata una tormenta tan violenta que las olas golpean la embarcación con furia. El viento ruge, el agua entra en la barca, y los discípulos, pescadores expertos acostumbrados al mar, sienten que van a morir. En medio del caos, Jesús duerme, y aquí aparece uno de los sentimientos más desconcertantes para todo creyente que sufre de ansiedad. ¿Cómo puede Jesús dormir mientras yo me estoy hundiendo? ¿Cómo puede parecer tan tranquilo cuando yo estoy al borde del colapso? La ansiedad muchas veces nace de esa aparente contradicción. Creemos en un Dios todopoderoso, pero sentimos que no está haciendo nada mientras el agua nos llega al cuello. Los discípulos, angustiados, despiertan a Jesús con una frase cargada de desesperación y acusación. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Ese grito podría haber salido de tu boca en más de una noche de insomnio. Esa pregunta también ha brotado de corazones que aman a Dios, pero sienten que ya no pueden más. ¿No te importa, Señor, que estoy al borde? ¿No ves mi ansiedad? ¿No ves mi miedo? ¿Por qué no haces nada? Pero Jesús se despierta, no enojado, no confundido. Se levanta, reprende al viento, ordena al mar que se calme, y todo queda en completa paz. Y luego les hace una pregunta que no suena a reproche, sino a revelación. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Este pasaje no está aquí para hacernos sentir menos espirituales. Está para revelarnos una verdad transformadora.
Jesús estaba en la barca. Aunque dormía, nunca dejó de estar. Aunque parecía indiferente, tenía control absoluto. La ansiedad muchas veces nace de olvidar que la presencia de Cristo en nuestra vida es más poderosa que cualquier tormenta externa. A veces Jesús permite la tormenta, no para probar nuestra fe, sino para revelarnos que aún en el caos, Él tiene el poder de traer paz instantánea. Y esa paz no se basa en que todo salga bien, sino en saber que no estamos solos, que no vamos a naufragar, que nuestra barca puede sacudirse, pero no se hundirá si Él está dentro. La ansiedad susurra que el desastre es inminente. Jesús declara que el destino sigue intacto, porque Él ya dijo al inicio, pasemos al otro lado, y si Él lo dijo, entonces llegaremos. Hoy quiero decirte esto a ti, que tal vez estás en medio de una tormenta emocional, financiera, familiar o espiritual. Jesús no ha abandonado la barca. Él puede estar en silencio, pero sigue contigo. Y cuando llegue el momento exacto, su voz romperá el caos, y esa ansiedad que hoy te ahoga será reemplazada por una paz que no puedes explicar. La clave para superar la ansiedad no es controlar el viento, es recordar quién está en la barca. En Lucas 10, 38, 42 se nos presenta una escena aparentemente cotidiana, pero profundamente reveladora. Jesús entra en la casa de Marta y María, dos hermanas que lo reciben con amor. Pero mientras María se sienta a los pies del Maestro para escuchar sus enseñanzas, Marta se afana con los quehaceres del hogar, tratando de que todo esté perfecto. Y entonces sucede algo que nos revela mucho sobre la ansiedad. Marta interrumpe a Jesús, visiblemente frustrada, y le dice, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Lo que a simple vista parece una queja doméstica es en realidad el reflejo de un alma ansiosa, agotada, que ha perdido de vista lo esencial. Jesús, con ternura pero firmeza, le responde, «Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada». Aquí hay una verdad que confronta y consuela. La ansiedad muchas veces se disfraza de productividad, de responsabilidad, incluso de servicio. Podemos estar tan ocupados haciendo cosas para Dios que nos olvidamos de estar con Él. Marta no estaba haciendo nada malo. De hecho, lo que hacía era bueno, pero en su afán por servir perdió la paz. Se llenó de presión, de comparación, de enojo, y eso la desconectó del propósito real, estar en la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces te has sentido así, sirviendo, ayudando, trabajando, pero por dentro agotado, irritable, con el corazón turbado? La ansiedad no siempre llega como una tormenta, a veces llega como una lista de tareas interminables, como la presión de hacerlo todo bien, como la necesidad de controlar cada detalle. Jesús no le reprocha a Marta por servir, le muestra que hay un momento para todo, pero que cuando Él está presente, la prioridad es su voz, no nuestras agendas. María eligió lo que Marta olvidó, descansar en su palabra, sentarse a sus pies, escuchar en lugar de hacer, recibir en lugar de correr. La ansiedad se vence cuando entendemos que nuestra identidad no depende de lo que hacemos, sino de a quién escuchamos. Y Jesús quiere que hoy tú también elijas la mejor parte, dejar por un momento las preocupaciones, las exigencias, las cargas, y sentarte a sus pies. Tu alma necesita ese descanso, no en una playa lejana, no en una noche de sueño perfecta, sino en ese lugar sagrado donde su voz calma tus pensamientos y su presencia ordena tu mundo interior. Jesús no quiere que seas un siervo agotado.
Quiere que seas un hijo amado, que sabe que todo está bien cuando su padre está cerca. Así que hoy, en medio de tu ansiedad disfrazada de deber, escucha su voz. Solo una cosa es necesaria, y esa cosa es Él. Hay momentos en la vida donde no se trata de una tormenta externa ni de un problema visible, sino de una oscuridad interna, profunda, difícil de explicar. Una sombra que se instala en el alma y genera ansiedad con susurros que nadie más oye. David lo describió de manera sublime en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este no es un salmo de fantasía ni una poesía romántica. Es un retrato crudo de la vida del creyente. David no dice, el valle es parte del camino de todo creyente. En este texto, el valle de sombra de muerte representa aquellos momentos donde la amenaza parece mayor que la esperanza, donde sientes que algo está a punto de romperse dentro de ti. Es la ansiedad que aparece de madrugada, el miedo sin causa aparente, la sensación de vacío que no se llena con nada. Pero el Salmo no termina ahí. David dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí está la clave. No es la ausencia del valle lo que trae paz, es la presencia del pastor. Muchos buscan superar la ansiedad, huyendo de todo lo que les produce temor. Pero la verdadera victoria espiritual no es evitar el valle, sino atravesarlo de la mano de Dios. El buen pastor no te saca del valle de inmediato. Él camina contigo, dentro de él, y mientras más oscuro se vuelve, más cerca está. Porque Él mismo prometió, no te dejaré ni te desampararé. En los versículos anteriores del Salmo, David hablaba de Dios en tercera persona. El Señor es mi pastor, Él me pastorea, Él me guía. Pero cuando entra al valle, el lenguaje cambia. Ahora dice, tú estás conmigo. La ansiedad puede convertirse en el punto de inflexión donde tu fe se vuelve íntima, personal, directa. Ya no hablas de Dios, hablas con Él. Y es allí, en medio del miedo, donde su vara y su cayado te infunden aliento. La vara para protegerte, el cayado para guiarte, ambos símbolos de su autoridad y cuidado, envolviéndote en el momento más vulnerable. Querido oyente, tu valle no es eterno, la sombra no tiene sustancia, y la muerte que temes no podrá tocarte si estás con el pastor. Camina, no te detengas. Cada paso que das con fe, aunque sea temblando, te acerca a la mesa que Él ya preparó para ti. David termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Lo ves? La ansiedad dice que algo terrible te persigue, pero la fe te recuerda que es la misericordia la que va detrás de ti. Hoy decide caminar, no por ausencia de miedo, sino por presencia de Dios. Él está contigo, y eso basta. En Mateo 15, 21, 28 encontramos una de las interacciones más desconcertantes y al mismo tiempo reveladoras del ministerio de Jesús. Una mujer cananea, extranjera, se acerca clamando por ayuda. Su hija está gravemente atormentada por un demonio, y ella hace lo que cualquier madre desesperada haría, clama por misericordia. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la respuesta que recibe es el silencio. Jesús no le responde ni una sola palabra. Y aquí es donde muchos de nosotros conectamos profundamente con esta historia, porque uno de los factores que más alimentan la ansiedad espiritual es el silencio de Dios. Oramos, lloramos, rogamos, y parece que el cielo está cerrado. No hay dirección. No hay respuesta, solo un eco en el alma. ¿Qué hace esta mujer frente al silencio? No se va, no se rinde, insiste, persevera. Los discípulos, molestos, le piden a Jesús que la despida.
Y entonces él responde algo que suena duro. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer no se ofende, no se aparta. Al contrario, se postra, se humilla, adora y vuelve a clamar: «Señor, socórreme». Jesús le contesta con otra frase que pondría a prueba cualquier corazón: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y es aquí donde esta mujer, sin perder la fe ni la humildad, dice una de las frases más poderosas de la Biblia: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús queda asombrado y le dice: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hechos 16:25 nos transporta a una de las escenas más desconcertantes y poderosas del Nuevo Testamento. Pablo y Silas, golpeados, encarcelados y encadenados, cantan himnos a Dios. Detente a pensar en eso. No están en una iglesia. No están cómodos. No están siendo aplaudidos ni escuchando una predicación reconfortante. Están sufriendo injustamente en una cárcel húmeda, oscura, con sus cuerpos heridos y el futuro incierto. Y en medio de esa ansiedad que para muchos sería insoportable, deciden alabar. No dice que después de ser liberados cantaron. No dice que cuando vieron un milagro cantaron. Dice que a medianoche, en el momento más oscuro, levantaron su voz en adoración, y entonces ocurrió algo sobrenatural. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Pero hay un detalle aún más impresionante: no huyeron. Ellos no estaban cantando para escapar. Estaban cantando porque sabían que, aunque sus pies estaban atados, su espíritu era libre. Aquí hay una lección espiritual profunda para quienes luchan con ansiedad. La ansiedad te quiere encerrarte en pensamientos oscuros, en prisiones mentales, en miedos que parecen invencibles. Pero tú puedes responder como Pablo y Silas, con adoración. La ansiedad se alimenta de tus pensamientos, la adoración los transforma. Cuando levantas tu voz en medio del dolor, estás proclamando que Dios es más grande que tu circunstancia, y eso cambia todo. Pablo y Silas no solo fueron liberados físicamente, liberaron espiritualmente a todos los que los rodeaban. El carcelero se convirtió al ver su fe. Su familia entera fue tocada, porque una fe que canta en la tormenta predica más fuerte que 1000 sermones. Hoy te pregunto: ¿podrías adorar en medio de tu ansiedad? ¿Podrías alabar antes de ver el milagro? ¿Podrías cantar cuando todo a tu alrededor te dice que te calles? Si lo haces, puede que no veas un terremoto literal, pero te prometo que las cadenas invisibles que te atan comenzarán a romperse. Dios no está esperando a que estés bien para manifestarse. Él quiere mostrarse poderoso en tu debilidad. Así como Pablo y Silas, tu voz tiene el poder de sacudir lo que parece inamovible. Así que hoy, en medio de la ansiedad, canta. Aunque tiemble tu voz, aunque llores entre líneas, aunque te cueste respirar, canta. Porque quizás ese himno que brota desde tu prisión será la llave que Dios use para abrir la puerta de tu libertad. Querido hermano, querida hermana, has llegado hasta aquí, al final de este estudio, que no es casualidad que estés escuchando hoy. Quiero felicitarte de corazón, porque pocas personas tienen la fortaleza y el compromiso de quedarse hasta el final de un mensaje como este. Eso ya habla mucho de tu hambre espiritual, de tu deseo profundo de entender qué Dios quiere decirte y de no conformarte con respuestas superficiales. Hoy has recorrido conmigo historias bíblicas llenas de promesas, pruebas, silencios y milagros. Has caminado por valles oscuros,
Has escuchado el clamor de un alma desesperada y has visto el poder de la fe que no se rinde. Esto no es solo un aprendizaje más. Es un llamado profundo que Dios ha puesto en tu corazón para que no solo superes la ansiedad, sino que transformes tu vida desde su raíz. Quiero que ahora, antes de despedirnos, comentes en este video una frase que represente tu compromiso con esta verdad. Llegué hasta el final porque sé que Dios tiene un propósito en mi ansiedad. Con esa frase me harás saber que tú, entre tantos, eres uno de los elegidos que no solo escuchan la palabra, sino que la abrazan y deciden actuar. Compartir este video es una responsabilidad que te invito a tomar con seriedad. Cada persona que lo vea puede encontrar luz en su oscuridad. Y tú, al compartirlo, serás un instrumento para que Dios alcance a otros que hoy están igual que tú, buscando esperanza. No subestimes el poder de un clic para cambiar vidas. Suscribirte a este canal no es solo para que recibas más mensajes como este. Es para que tu llama espiritual nunca se apague. Es para que cuando las dudas y temores vengan, tengas un refugio. Si ya estás suscrito, quiero que te sientas orgulloso. Eres parte de una comunidad que avanza y se sostiene en la fe. Pero si aún no lo has hecho, te invito a que no te quedes atrás. Ser parte de esta comunidad es decirle a Dios que quieres crecer, que quieres ser fortalecido y que no estás dispuesto a renunciar. Permíteme dejarte con una reflexión final. La ansiedad es como un río turbulento que amenaza con arrastrarnos. Pero Dios es el puente que nos sostiene para cruzar sin caer. Cada paso que das hacia Él, cada palabra que pronuncias en fe, es un clavo que fija ese puente a tu vida para que puedas atravesar cualquier tormenta. No camines solo. Permite que este canal sea un faro en tus noches oscuras. Antes de terminar, te invito a que te quedes unos minutos en silencio, dejando que la música de este video llene tu alma. Aprovecha este tiempo para dedicarle palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por la oportunidad de escuchar su voz y por la promesa de que no estás solo. No pauses el video, no cortes esta conexión sagrada. Permanece en su paz. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Nos veremos en el próximo estudio, donde seguiremos explorando juntos los tesoros de la palabra que sanan, transforman y liberan. Dios te bendiga y te acompañe.